noches. Como siempre les saluda el doctor Víctor Girao y el general Wilson Barrantes en el programa Contraataque. En esta oportunidad todavía no podemos contar con la presencia de nuestro cordial amigo don Víctor Girao en la mesa de conducción por razones de salud. Esperamos que la próxima oportunidad la tengamos acá presente, lo tengamos presente a efecto de desarrollar con sus opiniones jurídicas sobre el tema. Sin embargo, podemos manifestarle que vamos a hacer presente a todos ustedes la cordial invitación que le hemos cursado también a un analista importante en materia de seguridad y defensa y en materia de narcoterrorismo, al señor coronel Nicolás Valle Castro. Él nos ilustrará en algunos momentos su punto de vista y vamos a escuchar a ver de repente si coincidimos o estamos en contraposición de ideas. Amigos, en la tarde de hoy, en la noche de hoy, vamos a tocar tres temas fundamentales. El primer tema, como siempre, está vinculado a la seguridad y la defensa nacional, ya que involucra la participación de la Fuerza Armada en el combate a la delincuencia común, en la inseguridad ciudadana. De acuerdo al punto de vista del ministro del Interior, no está de acuerdo con ello, pero a la vez tampoco tenemos solución. El segundo tema que trataremos es el tema del narcotráfico y el narcoterrorismo que se viene produciendo en nuestro país ya desde hace bastante tiempo y que hoy día ha llegado a sus niveles más altos y que lamentablemente lo poco que se ha hecho simplemente ha contribuido a que el narcotráfico sea el motor de todos los delitos que ocurren en este país y por supuesto eso lo vamos a desarrollar con la presencia de nuestro invitado el día de hoy. Y el tercer tema es las declaraciones del congresista Kenji Fujimori respecto a que su padre tiene derecho a hacer declaraciones. Probablemente esto a los medios de comunicación esto lo haya deducido en función de las intervenciones también y declaraciones que dio Eleni Parraguirre al medio de comunicación, al The Economist, en el cual se decía pues de que ella resolvía algunos problemas y estaba de acuerdo con lo que pasó en el Perú y todo lo que lamentablemente ya conocemos de ellos. Bueno, estimados amigos, entonces siendo estos los tres temas básicos, vamos a pasar a desarrollar el primer tema, que es las declaraciones del ministro del Interior, don Pérez Guadalupe, y vamos a escuchar sus declaraciones respecto a que él no está de acuerdo que la Fuerza Armada participe. Lo vamos a escuchar y para ello pedimos a producción que nos presente un video a efecto de poder tener, digamos, con mayor claridad sus declaraciones y hacer el análisis correspondiente. Adelante, producción, por favor. Estamos ahorita en Cabo del Posuzo, de aquí nos vamos a Yuyapichis y de ahí a Puerto Inca y de mañana estaremos inaugurando otras dos comisarías en Turnavista y en Honoria. Son 5 comisarías acá en el frente Puerto Inca y el gobierno nos prometió y hoy está cumpliendo. Son comisarías como el caso, por ejemplo, acá de Cabo del Posuzo, totalmente nuevas, o sea, no existía comisaría, mejor dicho, y en otros lugares estamos construyendo nuevas comisarías, pero donde ya existían antes. Y creo que ese es bastante importante para la región. Creo que es primera vez que en una sola provincia da la importancia, porque es un corredor también donde salía la droga y donde queremos evitar que se cultive también la hoja de coca. Estamos poniendo 5 comisarías y un contingente policial adecuado. Ahora, ministro, permíteme cambiarle un poco el tema, y es que esta mañana se ha lanzado una propuesta de parte del alcalde de San Juan de Miraflores que propone o está recolectando firmas para que sea el ejército o las Fuerzas Armadas, en todo caso, quienes resguardan la seguridad ciudadana. Esto también se ha pedido por parte del Callao, que la Marina sea que resguarde el tema de la seguridad ciudadana. ¿Cómo toma usted esta propuesta? Yo creo que todas las propuestas hay que evaluarlas y creo que el objetivo final es que todos queremos mayor seguridad y en eso la policía está trabajando. Ustedes ven, esos días ha habido muchísimos más operativos, mucho más efectividad en los operativos y la idea ya inclusive cambiar al coronel a cargo de San Juan de Lurigancho a todos los efectivos, porque si no hay resultados, ¿para qué están? Quizás no es su función ser policía o quizás mejor trabajarían en otro tipo de funciones policiales, porque vemos resultados y por eso hemos hecho los cambios. Pero, lógicamente, los alcaldes sienten la inminencia de la inseguridad y por eso hacen estas propuestas. Sobre eso quisiera decir 2 cosas. En primer lugar, tenemos que trabajar más de la mano, como lo venimos haciendo ya con muchos alcaldes. En segundo lugar, el decreto legislativo 1095 permite la colaboración de las Fuerzas Armadas en casos muy especiales, como lo hicimos, por ejemplo, en Islay, hace un mes antes de la declaración del estado de emergencia.
Es una posibilidad, pero no le veo dentro de la ciudad qué efectividad podrían tener. Repito, estamos para evaluar cualquier propuesta y entendemos cuál es el objetivo, que todos queremos mayor seguridad de parte de los alcaldes. Pero personalmente no le veo mayor viabilidad en estos casos. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas no están preparadas para hacer una función policial. No se trata de tener un arma y disparar. Y al primer muerto que haya de parte de algún efectivo, sea de la Marina o del Ejército, ahí vienen los problemas. Yo creo que tenemos que seguir trabajando con inteligencia, con operativos eficaces, arrasando todas las bandas que ya en San Juan de Lurigancho, por ejemplo, la mayoría están detectadas, y ya estamos trabajando con Fiscalía y con nuevos operativos policiales para poder atraparlos a todos. ¿Usted cree que la criminalidad y la delincuencia ha sobrepasado en todo caso la capacidad de la policía? Yo creo que ha aumentado, y eso es una realidad, no es percepción, eso todos lo vivimos. Pero como yo siempre le digo a la policía, la delincuencia se mueve, avanza, se va actualizando, es dinámica, mientras nosotros como una institución estamos estancados, anquilosados. Eso no puede ser. Además, no solamente tenemos que movernos, sino que tenemos que adelantarnos a la lógica y a la actuación policial. Y en eso estamos, y por eso es una de las propuestas que vamos a hacer, por ejemplo, para la delegación de facultades, es justamente que nos permitan pedirle a las compañías, a las operadoras telefónicas, que nos den la ubicación de los celulares inmediatamente, no esperar a que pase por un fiscal y un juez que demoran meses, sino inmediatamente dentro de las 24 horas de flagrancia. ¿Y eso qué nos permitiría? Atrapar inmediatamente a los extorsionadores, porque la herramienta, el vehículo en el cual se hacen las extorsiones es por teléfono. Si logramos que el Congreso nos dé esa delegación de facultades, lo aplicamos inmediatamente. Amigos, acabamos de escuchar al ministro del Interior, José Pérez Guadalupe, y en realidad lo que tendríamos que decir respecto a eso es, lamentablemente, él expresó que la Fuerza Armada no está preparada. Y yo le quiero recordar que simplemente a partir de la década del 80, 83 para ser más exacto, la Fuerza Armada cuando interviene, no es que la Fuerza Armada esté hecha para realizar operaciones policiales, no es así. La Fuerza Armada, según la Constitución Política del Estado, en el artículo 137 de la Constitución, dice que puede intervenir cuando las actividades de la Policía Nacional han sido desbordadas. Y en este caso, han sido desbordadas y están siendo desbordadas frente a la incapacidad de la Policía Nacional. O sea, cuando intervenga la Fuerza Armada, si en algún momento se da el caso, tendrá que intervenir en la fase preparada y preplaneada, que es la fase de intervención. ¿Qué significa la fase de intervención? Interviene justamente cuando se suspenden las garantías constitucionales que están consagradas en la Constitución. Y eso es en función del artículo 137 de la Constitución Política, que se tiene que declarar el estado de emergencia y el estado de sitio. Y no, como lo acaba de decir, con gran cosa, que la Fuerza Armada colaborará. Acá no hay colaboración, acá las cosas son concretas. Si se declara el estado de emergencia, hay una situación planificada en la cual el comando conjunto tiene que intervenir y conducir las acciones o las operaciones militares que hubieran. Entonces, eso de que nos cuenten que no, que es colaboración, como lo hemos hecho en ILAI, señores, se han tomado acciones inconstitucionales e ilegales, porque se da un decreto supremo ilegal, porque constitucionalmente la Fuerza Armada no puede estar asumiendo papeles subordinados, y no porque lo tenga que asumir así, sino porque además ahí vienen consecuencias graves de carácter jurídico para los miembros de la Fuerza Armada que hubieran de que hacer uso de las armas. En este caso no se ha dado, pero si se hubiera pasado una situación como esa, seguramente que los militares hubieran sido enjuiciados por la incapacidad e ineptitud de no haber formulado bien este procedimiento de intervención de las fuerzas de seguridad del Estado, en este caso la Fuerza Armada. Y para el tema que vamos a tocar también, este es un punto de vista que yo estoy lanzando, pero quisiera también que escuchemos a nuestro invitado, a quien le damos la bienvenida, a Nicolás Valle Castro, que es también un experto en inteligencia, un hombre que hace análisis de temas políticos. Y Nicolás, te damos la bienvenida. ¿Qué tal? Un gusto de tenerte acá, compartiendo las señales de Onda Digital Televisión y tu punto de vista respecto a lo que acaba de pronunciarse el ministro del Interior, don Pérez Guadalupe. Wilson, gracias por la invitación. Bueno, sobre lo que ha manifestado el ministro Pérez Guadalupe, hay que tener en cuenta algunos aspectos que podrían ser muy contradictorios
¿En qué sentido contradictorios? La Fuerza Armada, como dice, por función, no está preparada para asuntos policiales porque la formación que tenemos nosotros los oficiales durante toda nuestra carrera desde la escuela y el perfeccionamiento, los asuntos policiales de desorden público o de inseguridad ciudadana los tomamos muy tangencialmente. Si se da el caso que por la Constitución nos permite la intervención nuestra, yo sí exigiría el entrenamiento, la instrucción, la capacitación, inclusive presupuestos para que esta intervención sea lo mejor y no sea pues el remedio peor que la enfermedad. Por ejemplo, ahí en ese tema yo también quiero expresar algo que es importantísimo. Siendo que yo considero que la situación amerita que intervenga la Fuerza Armada, pero no estoy de acuerdo con la intervención por una sencilla razón. Porque en los 20 años de guerra interna hemos visto que la Fuerza Armada cuando intervino, después de los 20 años inmediatamente nos limpiamos las manos todos y dijimos todo lo que pasó, problema de la Fuerza Armada con lo que se levantaron en armas. O sea que nos pusimos de perfil frente a los acontecimientos que pasaron y se deshicieron la normatividad jurídica que se implementó. Por ejemplo, la función de los jefes políticos militares que asumían el control del orden interno y también de la actividad política, y lo dejaron abandonados a todos los policías y militares, ¿no? Y resulta que al final, hoy en día, tenemos más de 100 militares presos, tenemos más de 1000 personal miembros de la Fuerza Armada, pero hablando también digamos, en blanco y negro, la Fuerza Armada el ejército ha sido el centro de gravedad de todas las operaciones y están en procesos judiciales. Entonces creo yo que a lo que acabas de mencionar, Nicolás, me parece que hay que agregarle una normatividad jurídica con participación, con leyes específicas del Congreso y con participación pues de todos los partidos políticos, porque si no al final todos se ponen de perfil, ¿no te parece? Mira, sí, y yo creo que cuando tenemos emergencias o guerra interna, o en este caso pues que la delincuencia casi está tomando Lima y el país, debemos pues prever la intervención de la fuerza, ¿no? Porque es una amenaza ya nacional, ¿no? Pero cuando sucede casualmente estas amenazas, lo primero que debe modificarse es el aparato jurídico, claro, legal, ¿no? Así es. Entonces, si no hacemos eso, vamos a tener las consecuencias de lo que ahora estamos sufriendo. Algunos oficiales perseguidos hasta ahora por organismos de derechos humanos y por haber cumplido la Constitución, porque nosotros fuimos a la guerra no porque nos dio la gana, sino obedeciendo una directiva del más alto nivel. Fue entregada al Comando Conjunto y el Comando Conjunto lógicamente hizo sus planes y se dio la intervención. En ese caso pues las responsabilidades son políticas también, ¿no? Tanto el señor Belaúnde, el señor García, el señor Toledo tienen responsabilidades políticas, y bueno, los que asumimos todo este activo y pasivo de esta guerra fuimos los militares y policías. Entonces, ahí está el problema de nosotros intervenir ahora con este problema de la inseguridad, que es un problema que podría ser la policía rebasada. Pero más bien apuntalemos a la policía, mejoremos sus cuadros, mejoremos sus condiciones y supervisionemos su trabajo. Yo creo que la policía puede cumplir a cabalidad su misión y su rol para lo que están ellos preparados, instruidos y entrenados. Muy bien, me parece que es correcto eso, y además habríamos que agregar lo siguiente, ¿no? El decreto legislativo 1129, estamos hablando ya de esta última etapa, no del pasado, porque tiene razón en el tema del pasado, así fue, pero hablemos del artículo 1129. En el 1129 es la Ley de Seguridad y Defensa del Sistema de Defensa Nacional, el 1129. Y entonces ahí dice claramente que el presidente de la República preside el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Además dice que está conformado ministro de Defensa, Interior, presidente del Consejo de Ministros, Justicia, Educación, Salud, y bueno, el presidente del Comando Conjunto, el jefe del Comando Conjunto, el jefe de la Policía Nacional y opcionalmente los comandantes generales de los institutos armados. Pero
un personaje importante que está en ese consejo es el director de Inteligencia Nacional, quien le hace conocer al presidente cuáles son las reales amenazas, cuáles son las preocupaciones y las debilidades del Estado peruano. Entendiéndose por preocupaciones, los problemas, por ejemplo, de carácter, digamos, político, medioambiental y todo eso. Y entendiéndose por debilidades, aquellas que son la lucha contra la pobreza, etcétera, terremotos y todo eso. Y entendiéndolo por amenazas, aquellos riesgos que comprometen al Estado en su conjunto, como son, por ejemplo, en este caso, el tema de la inseguridad ciudadana, ¿no? Entonces, siendo que eso es así, el problema parte porque no sé si ahí yo tenga una percepción distinta, pero desde hace los últimos 15 años, más para graficarlo, porque hay un antes y un después del año 2000. Y ahí, por decir, se establece que la Fuerza Armada se va para afuera al frente externo y la Fuerza Policial para el frente interno, como si la realidad nacional fuera la externa y la interna desvinculada. Y eso, por ejemplo, ha traído tremendos problemas y desde mi punto de vista tiene su impacto negativo en la seguridad ciudadana, en la inseguridad ciudadana. ¿Y por qué negativo? Porque el policía dice, no, este es mi problema, no tengo nada que ver con el militar. El militar, bueno, no se hace problema porque él está cumpliendo su tarea, preparándose en la tarea constitucional que tiene, pero parte de un error, porque allí, en ese lugar donde se establecen las amenazas, ahí el director de Inteligencia Nacional dice, ¿cuál es la amenaza? La amenaza, señor, es la inseguridad, es el narcotráfico, es el crimen organizado transnacional, y si habrá terrorismo, pero en ese tema, y uno se da cuenta que está mal enfocado, porque cuando uno va y conversamos en el descanso en el tema del Congreso de la República, hay comisión de defensa, y hay comisión de inteligencia y comisión de seguridad ciudadana, ¿no? Entonces ahí se da cuenta uno de que los problemas no son tocados de acuerdo a la naturaleza de la definición del Estado en su conjunto. Entonces ese es un problema que no sé si es porque lo ha internalizado así equivocadamente la Policía Nacional, y lo criticamos porque hace unos días escuché a un general Carrión que decía que la gente siempre se equivoca, que la policía está subordinada al ejército, no lo está. Entonces yo le diría que es un craso error, porque si en términos operacionales tiene que estarlo, como tiene que estar la Fuerza Aérea, la Marina, al comando conjunto. Y es así, los comandos operacionales son los que conducen este tipo de operaciones. Pero en este caso creo que el principal problema que desde mi punto de vista existe con respecto a la inseguridad es que los propios policías son los responsables de generar esta serie de conflictos, de desentendimientos, que lamentablemente evitan de que la Fuerza Armada tenga una participación. No sé qué te parece con esta aclaración que hemos tratado de dar de acuerdo al punto de vista legal de lo que es ahora, no de lo que debe ser, ¿no? ¿Qué te parece? Mira, lamentablemente a veces los intereses políticos o intereses partidarios hacen que los roles que cumple, en este caso, en el campo de la seguridad y defensa nacional, existiera un compartimentaje, ¿no? No hay una sinergia para que en estos problemas que son amenazas, como es el narcotráfico o la inseguridad ciudadana, haya pues una relación más que amical, una relación de autoridad y de que se debe pues cumplir las directivas y las disposiciones que existen al respecto. Aquí no es que si la policía o es el ejército o es la marina. Aquí la policía, lógicamente, constitucionalmente tiene la responsabilidad del orden interno en cuanto a estos problemas de inseguridad ciudadana. Ellos son los que preparados, capacitados en sus escuelas, en sus cursos, capacitaciones. Entonces, yo creo que hablar de defensa nacional y comisión de seguridad ciudadana y la otra comisión es pues crear esta situación de que cada uno mata sus pulgas, y eso no debe ser así. Debe haber, creo, una coordinación más estrecha y un trabajo
coordinado y con un mismo comando. Bueno, efectivamente, siempre hemos tenido ese problema. Este problema viene generándose, yo creo que de la década del 70, estas particularidades de desentendimiento. Y también hay que decirlo, ¿no? Estos sesgos se han visto justamente a partir del 2000, cuando hemos visto declaraciones, inclusive de miembros de la Policía Nacional contra los miembros del Ejército en diferentes juicios, o investigaciones que se han preparado a través de la Policía Judicial y en donde al militar lo terminaban embarrando en largos juicios por una cuestión, no sé, de situaciones de encono, celo, y de celo profesional, y además, creo yo, en una situación demasiado desleal, ¿no? Porque en realidad el Ejército particularmente nunca tuvo nada contra nadie, simplemente contribuyó a solucionar el problema. Ahora, cuando a alguien no le gusta pues esto, yo siempre digo, ¿no? Cuando eran jóvenes se hubieran metido al ejército, pues, porque en realidad el que se metía a policía es porque quiso ser policía y sabía efectivamente que en este país y en cualquier lugar del mundo esto iba a ser así, ¿no? Pero lamentablemente, señores, también no podemos estar pues siempre lamentando, ¿no? Tenemos que decir qué cosa debemos proponer para este asunto. Y creo yo que hay varias propuestas de solución, ¿no? Bueno, me acaban de comunicar que ha habido un sismo en Lima, el epicentro dice ha sido en Canta con 4.1 grados a las 18:01 pm. 4.5. 4.5. Entonces es un sismo de mediana intensidad, ojalá que no haya habido, bueno, acá no lo hemos sentido, pero de todas maneras le participamos esta noticia en vivo de lo que acaba de ocurrir en Lima. Bueno, este es un aspecto, pero ya no podemos estar hablando del diagnóstico. ¿Qué podemos hacer? Yo planteo, digamos, hay modelos a imitar o a seguir o a nuestro propio producto. Por ejemplo, adelante, buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Mi querido amigo Wilson, soy Víctor Girao. Ah, Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte, un saludo como siempre. Acá Nicolás también con nosotros nos está acompañando el día de hoy. Hola Víctor, ¿cómo estás, Nicolás? Hola Nicolás, qué gusto escucharte y verte, amigo. Wilson y Nicolás, muchas gracias por el saludo cariñoso y efectivamente ya estoy en franca mejoría, probablemente el lunes en la mañana el médico me estoy dando de alta. Que si no es el lunes, el viernes de más parado estoy contigo. Pero ahora quería hacer una pequeña acotación, simplemente poner un ejemplo. A veces los ejemplos clarifican mucho más fácilmente y rápidamente las ideas. Imaginemos que se logra modificar la Constitución para que las Fuerzas Armadas puedan efectuar labores similares a la policía o apoyar o entrar a trabajar a las ciudades para el control de la delincuencia. Imaginemos entonces que capturan un grupo policial o un grupo de militares que captura una arma. ¿Quién de ellos va a hacer el atestado policial para ponerlo en concurso del fiscal, va a participar con el fiscal? Y es una labor que no va a requerir no solamente un entrenamiento, una capacitación total y costosísima que no tiene ningún efecto, ningún resultado para la misión que tienen las Fuerzas Armadas. Esto me parece una locura, ni siquiera intentar dictar normas porque tiene que modificar la Constitución. No es una cuestión de decreto legislativo, no es cuestión de una pasada del Congreso o del Ejecutivo para que las Fuerzas Armadas puedan participar. Que subordinadas a la policía, por encima de la policía, a la par de la policía, y mantenemos cualquier de las instituciones. Interviene un suboficial con un pequeño grupo de militares a un delincuente. ¿Qué van a hacer? Lo posan, van a un local, hacen un atestado policial, con todas las pruebas que presenta el fiscal. ¿Esa labor va a hacer la Fuerza Armada? No, es muy degradante, por favor. No tengo que, de ninguna manera. Si me interviene la Fuerza Armada es para eliminar, para combatir, pero de la forma en la que están entrenadas, no como lo hace la policía. Muchas gracias, mi querido Wilson. Gracias por palabras.
Lo que nos acaba de manifestar Víctor Girao en realidad y tiene mucha lógica lo que siempre ocurrió, pero la experiencia, por ejemplo, de los 20 años, o para hablar de la participación de la Fuerza Armada en los estados de emergencia, que habían dos cosas: o participábamos con elementos de la policía, quienes daban la figura jurídica de la intervención, o participaba el fiscal, como en el caso de, por ejemplo, cuando entre el año 92 y el año 96 se hacían intervenciones del narcotráfico. Entonces la presencia del fiscal era inevitable, ¿no es cierto? Iba la patrulla, se trasladábamos en el helicóptero, llegamos a un punto, el fiscal levantaba el acta y nosotros éramos fedatarios de lo que ahí veíamos. Pero el fiscal se cumplían los procedimientos, en este caso judiciales, fiscales o policiales, porque a veces iba un miembro de la Policía Nacional innecesariamente, pero por encima de todo el fiscal iba, ¿no? En este tipo de intervenciones que hoy día se pretende, hay una solución indudablemente. La solución en el caso de que yo no estoy de acuerdo con la intervención, digo, ¿no? Ese es mi punto de vista. Particularmente yo no estoy de acuerdo con la intervención porque este Estado conchudo le pagó mal a la Fuerza Armada y volverse a meter en un problema como eso es una tontería. Entonces yo estoy seguro que los que me están escuchando, que son miembros de la Fuerza Armada de nuestra generación, ellos darán fe de la tremenda vía crucis que padecen en este tipo de casos. Y volver a meter a la Fuerza Armada en este problema es una tremenda mala intención. Entonces, por ese lado simplemente es el punto de vista, salvo que quieras agregar algo, Nicolás. Sí, y al respecto yo creo que se agrava la intervención en este tipo de conflictos, ¿no? Porque se dan dentro del seno de la población. Nosotros sabemos que casualmente la guerra interna y la subversión, lo complejo de ellos es que actúan dentro de la población. Y es así que se cometen pues los llamados excesos. Es el costo social, como alguien lo dijo así, con pragmatismo, ¿no? De toda guerra, porque lo que tuvimos entre el 80 y parte del 2000 fue pues un conflicto interno donde estos grupos operan dentro de las poblaciones, en el campo y en las ciudades. Este problema social de la inseguridad ciudadana o de la delincuencia, que es un problema social que se está agravando en el país, también tiene pues esta peculiaridad. Y los preparados, capacitados, entrenados desde sus escuelas y sus cursos de capacitación son los policías. Claro. Ellos son los llamados a dar solución al problema. Sobre el narcotráfico, considero yo que sí podría haber una intervención de la Fuerza Armada, pero siempre bajo una supervisión muy exigente y un marco jurídico muy duro. ¿Te parece que lo tocamos eso en el siguiente bloque? Así pero es. Permítame agregar algo más. Es demasiado arrogante decir, desde mi punto de vista, que la Policía Nacional es la llamada a solucionar los problemas. No los va a solucionar, porque los problemas de la inseguridad ciudadana, mis estimados amigos, las causas de la inseguridad ciudadana es la extrema pobreza, es la corrupción, es el subdesarrollo. Esos son los problemas medulares, ¿ya? Entonces, ahí la policía no tiene nada que hacer. ¿La policía es responsable del subdesarrollo? No. ¿La Policía Nacional es responsable de la extrema pobreza? Menos. ¿Es responsable de la falta de educación? Menos. ¿Es responsable de un mal manejo económico de estos sátrapas que llegan al poder? Tampoco. La policía tiene que ver con la falta de salud, con la falta de educación, con la mala educación, tiene que ver con las políticas que tienen que ver, por ejemplo, para controlar a las pandillas. No. Entonces, todo eso no es responsabilidad de la policía. Entonces nosotros creemos, y yo escucho al ministro del Interior y me da lástima, porque la verdad yo tengo el peor de los conceptos de esta ministra del Interior, ministro del Interior, perdón, en donde en realidad el asunto clarísimo, la Policía Nacional no está en capacidad de poder solucionar estos problemas porque no son problemas policiales. Lo que sí puede hacer la policía es la parte de represión. En la represión tiene sus técnicas policiales, tiene su procedimiento de investigación, tienes la inteligencia táctica que le permite a él conocer los procesos del personal delincuencial, etc. Todos esos temas, menudo sí, porque es la parte preventiva y conocimiento del enemigo, como podríamos llamarlo, conocimiento del delito. Pero pretender pensar de que eso lo va a solucionar la policía, no.
no lo va a solucionar. Ese Pero, es mi punto de vista. fíjate, Wilson, ten en cuenta que el principio de autoridad ya de hace tiempo, vieja data, está cada vez más disminuido en todos los campos, ¿no? La autoridad no se le respeta. ¿Y por qué no se le respeta? Hay varios factores, ¿no? Uno de ellos, pues, es la corrupción que existe en los más altos niveles, la impunidad. Entonces, eso hace que el principio de autoridad que es ejercido por los más altos funcionarios del Estado, las instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la policía misma, ¿no? No tienen fe, no se le respeta. Claro. Esa es la falta de fe, creo que hay en la población. Una debilidad institucional muy marcada se nota, ¿no? Una debilidad, creo, del Estado en general. Claro. ¿No? Y el mejor ejemplo lo vimos nosotros en los problemas de Conga, cuando convocan, en estado de emergencia, convocan a una marcha y el Estado atado de manos no hace nada. Y el famoso cura Arana sentado como que dándonos la impresión que se está burlando de la marcha y la gente marchando. O sea, esa desobediencia promovida desde estos grupos social confusos, acaviarados, medios retrógrados, marxistas, grancianos. Entonces, estos grupos le han hecho daño al Estado porque siempre es una prédica de estos grupos marxistas en general de tratar de destruir y minar la moral de las fuerzas de seguridad del Estado y sobre todo de romper el principio de autoridad para dislocarlas. Esa tarea se ha visto facilitada a partir del año 2000 con Paniagua, después subió con Toledo y hasta la fecha lo siguen haciendo. Y ingenuamente, inclusive Ollanta, muchos de ellos los ha llevado como grupo de asesores que, y ojo, lo van a terminar metiendo preso como lo están pidiendo a García, como están pidiendo a Toledo. Yo creo que este principio de autoridad viene de mucho más atrás. Claro, pero se ha visto más atrás, marcado, digamos. Claro, de mucho más atrás porque, bueno, se pierde respeto a la investidura del presidente, ¿no? La sátira, las parodias en programas cómicos y todo eso. Solamente en nuestro país sucede esto, porque lo que se debe respetar es la imagen de la autoridad, que es el presidente, claro, que es la máxima autoridad. Por eso aquí hemos dicho varias veces que nos encontramos frente a gobiernos maricones, ¿no? Porque no han sido capaces de imponer el principio de autoridad. Y es cierto que esto viene de atrás. ¿Y por qué viene de atrás? Porque viene en proporción. Nosotros hemos tenido dos procesos subversivos marcados, hasta diría tres. Uno que se organizó el año 32 con el partido aprista, el otro el año 63 y 65, casi muy juntos, y el otro a partir del 80. Pero en esos tres procesos lo que hemos percibido es que lo primero que se buscaba hacer es dislocar a las fuerzas de seguridad de la población y para eso así había que hacer lo que armara la autoridad. Entonces nosotros lamentablemente hemos tenido un siglo casi de destrucción de la imagen y de la institucionalidad. De una anarquía. Buscando la anarquía, buscando el desgobierno, buscando de legitimar. Y a propósito, cuando hemos recibido ingentes llamadas que nos decían va a haber un golpe de Estado, Ollanta va a dar su golpe de Estado. Y en realidad desinformaciones promovidas por interesados que quieren impunidad. O sea, lo que estamos buscando ahora es lo que estamos mirando. Candidatos, y por eso tenemos que mencionar los candidatos que están buscando, todos los candidatos que hasta ahora son visibles buscan impunidad. Todos, no hay uno solo, unos más y otros menos, pero todos buscan impunidad. Sí, pues yo creo que, fíjate, sin temor a equivocarme, antes cuando habían estas crisis en el gobierno y crisis de corrupción, iban a tocar la puerta pues, a los cuarteles, ¿no? Y algún general o grupo de generales se prestaban por intereses también. Para digamos, irrumpir y los corruptos salían después como víctimas. Claro, y eso lo hemos visto. Entonces, con Belagón de primero. Yo creo que al final el único golpe que ha tenido otra visión, personalmente creo que fue el de 68, ¿no? Claro. Lógicamente es criticable, pero yo creo que no fue auspiciado por ninguna organización corrupta que quiera, al contrario, yo creo que fue oportuno esa situación. Sí, fue el freno, como hemos dicho siempre, fue el freno político estratégico y hizo que nazca muerto
llamada alzamiento de estos grupos ideologizados de Sendero y del MRTA, porque prácticamente nacieron muertos con ellos. Claro, esas banderas que ellos quitó levantaron. las banderas de nacionalización y todo eso. No quiero yo, digamos, poner una nota a lo que hizo Velasco, ¿no? Pero en cuanto a lo social, en cuanto al costo al político estratégico. Que pudo tener Sendero si es que estas reformas no se daban, hubieran sido pues el triple. Exitosos. Si dice la comisión que son 70, hubieran sido pues 500.000 personas por lo menos. Un sociólogo del Centro de Altos Estudios Nacionales hizo el cálculo así bien planteado de que probablemente estuviéramos hablando de 250.000 muertos y de 500.000 millones de dólares. Ese era el cálculo que salía si es que Velasco no hubiera dado el golpe de Estado. Muchos van a decir que de repente estamos promoviendo el velasquismo. No, estamos analizando en forma la fría. Historia, lógicamente. Y ese es nuestro rol, de analizar la historia, no de simpatizar. Un hecho histórico. Un hecho histórico nada más. No somos simpatizantes, por lo menos yo no soy simpatizante, como creo que también lo acabas de decir, pero sí hay que precisar que ese principio de autoridad que viene a menos del 32, del 63, 65 y del 80 ha sido alentado por estos grupos y que tienen su éxito con mayor firmeza a partir del año 2000, que lamentablemente promovido desde el exterior, etcétera, por los social confusos, por los caviares llamados marxistas, leninistas, gramscianos, que en esta nueva visión han sacado la mayor ventaja con el tráfico de los derechos humanos y vienen pues y cuyo resultado no les ha permitido tener más, simplemente han dividido al Perú en buenos y malos. Pero yéndonos al tema, Nicolás, modelos de cómo enfrentar la inseguridad ciudadana en Latinoamérica, le hemos dicho, hay varios. Hemos mencionado el de Ecuador, la Policía Nacional con el Ejército están enmarcados en un rol de combate a la inseguridad y lo hacen bajo el esquema que hacíamos nosotros en la época del 90, los famosos rastrillajes, ¿no? En donde se pedía documentación y se registraba, entonces hubo un freno en ese sentido. Ya se hizo en esa época, ¿no? Entonces algo parecido lo hace Ecuador y ha tenido un éxito relativamente muy bueno. Y tenemos en Centroamérica, por ejemplo, el servicio militar sin armas. Eso que aquí antes había el servicio militar obligatorio, allá es el servicio militar sin armas para estas pandillas, para estos jóvenes de conducta. Pero literalmente será sin armas, pues, ¿no? Porque si acá, fíjate... claro, o sea, hay dos servicios. El alcalde de Lima está solicitando que se le dote a la Policía Municipal de armas no letales. Claro. Hablar de una posibilidad de un servicio sin armas me parece que no va con la realidad que tenemos. No, el servicio militar para la defensa externa sigue cumpliendo su rol como está, pero a través de una modalidad, así como el servicio no acuartelado que hubo una época. Claro, en Colombia también existe una especie de un servicio, pero con la finalidad de mantener contacto con estos jóvenes y tenerlos, digamos, controlados. Son modelos. Ahora, el otro modelo es el colombiano, en donde la Policía Nacional forma parte del Ministerio de la Defensa como una cuarta fuerza, Ejército, Marina, Fuerza Aérea de este caso, y luego la Policía Nacional. Y en el interior quedan las policías especializadas como DINANDRO, DIRVINCRI, esas especializaciones de investigación, como una suerte de un FBI aparte para controlar todo el resto, ¿no? Bueno, son modelos, pero también hay que aprovechar las canteras que tenemos disponibles. El servicio de serenazgo fue una modalidad que funcionó muy bien en el 90, tuvo una finalidad. Hoy día el serenazgo como está no es viable, pero sí puede ser revertido si es que a ese servicio de serenazgo, que es una fuerza considerable, a la seguridad privada, que es otra fuerza considerable, cuyos efectivos doblarían en la misma medida que tiene la Policía Nacional, entonces ayudarían como fuerza auxiliar de la policía, claro, para hacer la policía municipal. Y sin costo al Estado, porque ya está es ahí, privado. Y lo va a pagar, por ejemplo, la seguridad privada, ya está ahí. ¿Por qué no sale en una ley que, porque todo esto tiene que estar en un marco normativo, en donde el miembro de la seguridad privada alimenta con información y se retroalimentan a través de un sistema de comunicación que justamente para eso estaría la ley y que lo haga pues pasible de retroalimentarse? Porque ¿quién es el hombre que está cercano al delito? Justamente el miembro de la seguridad privada que ve de arriba está mirando lo que está ocurriendo.
Y entonces, pero no interviene porque no es mi tema, pero si el hombre está ahí y ve flagrancia en ese momento, puede intervenir con su escopeta, con su retrocarga o puede disuadir. Eso es lo que se pediría, ¿no? Ahora, por el otro lado, en el caso de los serenazgos, obviamente esto no es de la noche a la mañana, tendría que ser una preparación de 6 meses o 7 meses, porque no nos olvidemos que los que participan en la seguridad, en el serenazgo, que son licenciados de la Fuerza Armada, que han tenido una formación ya como de 2 años mínimo, son policías en situación de retiro. Además, también hay miembros de la Fuerza Armada en situación de retiro, o sea, gente con 15, 20 años de experiencia, con formación. ¿Y qué le faltaría? Simplemente la intervención como fuerza auxiliar para ser lo que llamaríamos la fuerza, digamos, municipal, la policía municipal que esté ahí nomás. O sea, si no me equivoco, antes a la Policía Nacional se le decía fuerzas auxiliares. Fuerzas auxiliares, ¿recuerdas? claro. Entonces, esto sería pues una la fuerza auxiliar de la Policía Nacional. Esa es Yo la idea creo que planteamos. que eso sería una situación interesante, ¿no? Que claro, se debe estudiar, lógicamente, pero lo más importante, tanto para la policía como para esta fuerza auxiliar, sería su capacitación, su entrenamiento y el marco jurídico. Claro, el marco jurídico, porque si en el marco... Mira, ¿qué cosa está pasando con los el celo que deben tener la algunos policías respecto a ellos, ¿no? Respecto a ellos, pero es un celo a lo mejor que no tiene mayor impacto. Es lo mismo que nos pasa al ejército. Nosotros no tenemos celo de nadie porque somos la fuerza que está encima, ¿no? Pero eso yo les recomiendo a los policías que no tengan celo del serenazgo. Yo creo que más que encima es una fuerza que tiene otro rol. Otro rol, pero en este caso la Policía Nacional y su fuerza auxiliar, al contrario, va a tener mayor facilidad para ejecutar su labor, porque va a tener en el sereno la capacidad de respuesta que él no la tiene, porque él está al alcance del delito en el distrito. Y el Estado con el serenazgo no se va a agravar, porque el serenazgo es pagado por la municipalidad, por los municipios, por los ciudadanos. Todos los ciudadanos contribuimos de esa manera, y además con algo más sencillo, que el marco jurídico que nosotros estamos poniendo ahí, ¿qué va a permitir? Que ese joven o cualquier sereno que está ahí tenga estabilidad laboral, que no se lo vote, salvo que sea como la Fuerza Armada o la Policía Nacional por indisciplina, haya cometido un delito. Ya eso es normal, pues eso va como cualquier ciudadano que ha delinquido, pero en el caso específico podría ser ya un elemento auxiliar, y es el germen de la Policía Nacional, porque el caso de la Policía Municipal, perdón, siendo que ese sería el germen de la Policía Municipal, entonces está a disposición del alcalde para realizar pues sus visitas. Hoy día no puede hacer nada el alcalde porque no tiene policía a su disposición. Mira, otra cosa, Wilson, como te comentaba, no hay que tenerle miedo, por ejemplo, lo que existe en Cajamarca. Lo que hablábamos, ¿no? Las rondas campesinas. Crear pues un departamento piloto, que vengan los formadores de estas rondas, que se mejore, que se dé un marco jurídico, que se organice a la población, porque creo que cuando la delincuencia crece de manera desmedida y desborda la capacidad del Estado en cuanto a sus fuerzas, es la población organizada la que se debe defender. Acá entonces, que vengan, pues, que vayan psicólogos, sociólogos, policías, el Estado vaya a Cajamarca, converse con ellos sin ningún temor. Somos peruanos al final. Mira, acá y me parece que han tenido éxito. No conozco de cerca, pero lo que he podido escuchar son buenos comentarios de esta organización. A veces exageran un poco, pero son casos aislados. Pero en realidad, por ejemplo, para aspectos de faltas que ocurren en la ciudad, ponen orden. O sea, digamos, problemas de drogadicción, de embriaguez, problemas de falta de respeto, etcétera. Todos esos problemas que ocurren a diario en las calles, ahí están ellos. Y si esto es, digamos, se encuadra dentro del Estado de Derecho, ya pues que los jueces, los fiscales asuman sus responsabilidades. Bueno, te adelanto que en la ley que conforma la situación de los comités de autodefensa, dicen para combatir el narcotráfico, el terrorismo y la delincuencia común. Ya hay un marco jurídico que le da a los comités de autodefensa esa posibilidad. Por eso es que hay comités de autodefensa ahora, no rondas campesinas, hoy en día, que están en algunos distritos, como por ejemplo lo que ocurre en algunos distritos donde no hay Policía Nacional, por ejemplo en las llamadas que fueron zonas de emergencia en alguna época,
¿quiénes son los que asuman el control? Los ronderos, en este caso los comités de autodefensa, son los que imponen la autoridad ahí. Pero no existe un marco, digamos, de formación policial, porque eso es lo que les faltó. Entonces, cuando ellos intervienen, solamente están en forma empírica pero haciendo ya sabes una tarea. que siempre hay pues los que se pueden oponer, puede decir ya argumentaciones políticas, dice, militarizando, son los paramilitares, ¿no? Sí, que claro, tienen, claro. ¿no? Tenemos esa opción. Que sean pues las rondas de autodefensa, si quieren llamen parapoliciales, Claro. paraciviles, No, que se llámale quiere, sereno nomás. lo que se quiere es que, Que estas controlen. organizaciones ayuden A controlar. a que la violencia en las calles disminuya. Si el Estado por ahora no puede controlar esta inseguridad, Claro. ver la forma de organizar nuevas instituciones que apoyen en ese Claro. sentido dentro del marco de la ley. De la ley que se dé, digamos, en ese momento. Así es. Y, por ejemplo, ahí también tenemos que agregar algo. Sin embargo, por ejemplo, hoy en día nos prometieron y nos dijeron que iban a solucionar el famoso 24x24, en donde por versiones de los propios congresistas de la Comisión de Seguridad Ciudadana, dicen que hay 45.000 policías que están enmarcados en el 24x24. O sea, quiere decir que si esos 45.000 policías se soluciona ese problema, son 45.000 efectivos que entrarían al tema de la seguridad. Es bastante. O sea, el problema de la inseguridad en este país no es porque nos falte efectivos en realidad. Los efectivos están, sino porque hay un ineficiente e inoperante manejo. Mal empleo. Mal quizás. empleo de los medios. Ahora, en cuanto a los medios logísticos, por ejemplo, el empleo, tenemos patrulleros inteligentes, pero hemos visto cuántos patrulleros inteligentes hoy día coimean, se tiran la gasolina, como lo hemos visto, cerca de 24 tarjetas que pasaban en un grifo de vehículos inteligentes que nunca circulaban. Hemos visto gente de Incote que estaban chupando el combustible para pasarlo a otros carros. Y entonces eso lo estamos viendo, como ha ocurrido también, para que no se resientan los policías, como ha ocurrido con el tráfico de combustible en el ejército, y no se sancionaba a nadie. Por eso hemos pedido que al Ministerio Público que actúe y al Poder Judicial también, porque ese es un mal mensaje para los que están abajo y ven este tema y que, bueno, tienen que continuar. Pero entonces ahí tenemos las dos formas: emplear a la seguridad privada como una fuerza, emplear al servicio de serenazgo, darle este tipo de conducta, mejorar el rol que se le dio en la ley a los comités de autodefensa, que dice que pueden participar en la lucha contra la delincuencia común, y lo hacen en los lugares alejados del país. Ellos cumplen ese rol, lo vienen haciendo hoy en día. Tal es así que en estas zonas de invasiones, por ejemplo, hay comités de autodefensa que el Ministerio del Interior y el Comando Conjunto les ha dado facultades. Y ahorita hay comités que están con facultades en varios lugares. Habría pues que ver cuál organización, si los CAT o las rondas campesinas o rondas urbanas, hay también es la que más se adapta y la que... La ley de seguridad ciudadana actual prevé la conformación de las juntas vecinales, pero son juntas vecinales muy inocuas que no han llevado, son juntas vecinales para que se formen en Alemania, en Inglaterra, en Francia. Mira, cuando no se crea conciencia de lo que se hace, las leyes nacen muertas. Nacen muertas. Esta es una ley muerta. Entonces, cuando una ley no tiene espíritu que la impulse, entonces tiende pues a morirse en el siguiente mes. Claro, y ahí, por ejemplo... Pero ahora aprovechemos pues que hay ese clamor de la población porque la seguridad mejore, ¿no? Entonces es oportuno tocar ese tema. Y hay un detalle más que agregamos ahí en el sentido de que mientras los policías no se desprendan de ese problema de que no quiero serenos, no quiero esto, o sea, un ciudadano puede comprar un arma no letal, nosotros podemos ir en este momento, compramos... Sí, en la mañana he estado viendo una demostración, ¿no? Y podemos comprar el gas pimienta, podemos comprar el bastón eléctrico, podemos comprar todo eso, lo podemos comprar, pero el sereno no lo puede usar. Oye, esa es una estupidez, francamente, ¿qué tal cosa? La policía no quiere que use esas armas no letales. Mira, no conozco bien el tema, pero no creo que la policía, creo que hay alguna normatividad seguramente. Pero es que el Estado. ministro es el vocero, y cuando el ministro dice que no, quiere decir que eso es la expresión de la voz política del Ministerio del Interior, y o sea, ahí está enmarcada la Policía Nacional. Probablemente hay algunos que digan que sí,
pero probablemente hay otros que dicen que no, pero al final... Mírame, yo he escuchado, lo que dicen que no, hay un argumento que me parece contradictorio. Dice, no le demos estos, ¿cómo se llama?, armas no letales, porque ahora los delincuentes están usando armas letales. Ya. Entonces los vamos a entregar a ellos como carne cañón. Como carne cañón. Ya, entonces, ¿qué queremos? Pues no, ya, no y hay que definir. El jefe del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que es un general de la policía, dice... Imagínese usted, por pasarle un electroshock, un delincuente se muere. ¿Qué responsabilidades va a tener ese? Oye, a mí me parece que venga de un miembro de esa organización, porque no voy a hablar de nombres, ¿no? El miembro de esa organización que diga que está preocupada por los derechos humanos de un delincuente, cuando en el Perú somos 30 millones pero Wilson, asustados, eso ¿no? es una realidad. Pero lamentablemente nos han asustado, nos han metido. Pero es que no estas organizaciones de derechos humanos nos han quitado el principio de autoridad, con el achaque de que al delincuente hay que respetarlo. Por ejemplo, un menor de edad que mata vilmente y se promociona en la televisión, inclusive tontamente lo cubren para que no se le vea el rostro. Mire, me parece lo más tonto y estúpido que puede haber. Sí, yo creo que es el único estado que hace estas cosas, ¿no? O sea, en Estados Unidos un niño de 13 años cometió un crimen, cadena perpetua, y lo presentan caminando con su traje amarillo y sus cadenas. El Estado protege o se protege y dice, no es que no tenga derechos ese niño ha perdido sus derechos a raíz de haber matado. Ahora, esa es la parte represiva, obviamente, hay un tema de prevención. Por eso yo decía, el tema, ni siquiera la policía está en la capacidad de solucionar los problemas de la inseguridad ciudadana, porque la inseguridad ciudadana no deviene del crimen solo, deviene de las causas, como hemos dicho, primeras, que son la pobreza extrema, el subdesarrollo, la falta de educación, salud. Y me parece, fíjate, que lo más, digamos, no tonto, no sé si son tontos útiles, caen en el juego algunos periodistas que dicen, bueno, hay que defender al delincuente menor de edad porque no puede ser expuesto, y si la policía mata a un delincuente, que ¿por qué lo mató? Si hay 3 policías presos por haber matado a un delincuente y que la policía está esperando que los pongan en libertad. Eso es inconcebible, pues, claro. Así no podemos ir a ningún sitio. Claro, eso es la parte extrema de jueces estúpidos, porque la verdad hay que tener criterio. ¿Cómo es posible que 3 personas intervienen a un delincuente infragante y el otro los iba a matar? Ellos lo mataron primero y están presos por haber hecho uso de su arma. Pues está loco. Mira, esas son taras, esos son vacíos jurídicos que casualmente se aprovecha la delincuencia y los grupos violentos para hacer sus ilícitos. Claro, y la otra parte del aporte que volvemos a plantear acá y que lo hemos dicho también en los programas del año pasado en Hablemos de Seguridad, tener el tema de legislar una normatividad para que los menores de edad sean penalizados. Hasta hoy no resuelven eso, dice 16 años. Oye, si están matando de los 14 años, los chicos que ya cometen delitos de los 14 años deben ser penalizados, porque no, que son menores de edad. ¿Qué menores de edad? Son delincuentes. Y por ejemplo, el otro, los que utilizan delincuentes que utilizan a los menores de edad de los penales, nadie se ha tomado nada. Mira, es que nos quedamos el tiempo pasmados con paradigmas sociales de hace 30 años, ¿no? Entonces, si no evolucionamos, si no vemos que el mundo ha cambiado, la delincuencia utiliza otras formas, las juventudes tienen otra visión de vida, otros valores, y nosotros seguimos con patrones jurídicos de 40 años atrás y todavía amenazados los policías por los traficantes de derechos humanos, por los derechos humanos y todo este rollo, entonces no podemos avanzar. Claro, ¿no? Así es, estimados amigos, hemos tocado este tema, creo yo, con dando suficientes aportes, porque bien claro está lo que hemos mencionado. Y vamos a hacer una pausa y regresamos con un tema interesantísimo que también es parte de lo que significa este tema de la inseguridad ciudadana. Una pausa y regresamos, amigos.